Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en este Foro Nacional de Investigación en Salud en la presentación de este simposio, Estudio y Manejo de la Epilepsia Fármaco Resistente en el Hospital de Referencia del IMSS. Agradecemos muy cumplidamente a la Coordinación de Investigación en Salud y al comité organizador por habernos permitido estar con ustedes en esta tarde. Inicialmente quisiera señalar que la tercera parte de niños con epilepsia presentan farmacoresistencia. En esos pacientes las crisis convulsivas persistentes generan deterioro neurológico, deterioro cognitivo y mala calidad de vida. Y el tratamiento quirúrgico puede ser la mejor opción para mejorar su pronóstico. En el simposio se presentará y discutirá el trabajo del Grupo Multidisciplinario para el Estudio y Manejo de la Epilepsia Fármaco-Resistente del IMSS, creado en el año 2005 y que permitió la generación de un centro de cirugía de epilepsia de alto nivel único en el instituto, localizado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que ha dado respuesta a la necesidad de estos derechohabientes. Cabe señalar aquí que esta es un ejemplo muy específico de colaboración entre la investigación científica y la atención médica del instituto, que permite mejorar, dar atención a los pacientes del Seguro Social con la más alta calidad. Los ponentes del simposio son el doctor Alberto Lazarowski, que es médico, especialista en hematología, doctor en ciencias, profesor del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y del Instituto de Investigaciones en Fisiopatología y Bioquímica Clínica, el INFIBioc, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El doctor Lazarowski tiene 102 publicaciones y 2.162 citaciones a sus trabajos. El doctor Darío Rayo Mares, médico cirujano, especialista en neurología, especialista también en neurología pediátrica, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica y profesor de Neurología Pediátrica de la UMAE, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Rayo tiene una experiencia mayor a 20 años manejando pacientes con epilepsia fármaco-resistente. La doctora Griselda Ramírez Reyes, médico cirujano, especialista en neurocirugía, especialista en neurocirugía pediátrica, profesora de neurocirugía pediátrica y médico adscrito al Departamento de Neurocirugía Pediátrica de la UMAE, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La doctora Ramírez tiene una experiencia de 22 años manejando pacientes quirúrgicos con epilepsia fármaco-resistente. La doctora Sandra Orozco Suárez es bióloga, especialista en biotecnología, maestra y doctora en ciencias, tutora de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigadora titular de tiempo completo de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas Siglo XXI, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y tiene 101 publicaciones con 1.432 citaciones a sus trabajos. Entrando en materia, en el simposio Estudio y Manejo de la Epilepsia Fármaco-Resistente en un hospital de referencia del IMSS, el doctor Alberto Lazarowski hablará de los mecanismos de fármaco-resistencia en epilepsia. El doctor Darío Rayo Mares, el estudio clínico de los pacientes pediátricos con epilepsia fármaco-resistente. La doctora Griselda Ramírez Reyes, el manejo quirúrgico receptivo y no receptivo de pacientes pediátricos con epilepsia fármaco-resistente. Y la doctora Sandra Orozco Suárez, los resultados neuropatológicos de pacientes pediátricos con epilepsia fármaco-resistente. Al final tenemos una sección de preguntas y comentarios. Por favor, doctor Alberto Lazarowski, háganos el honor de empezar el simposio. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. A mí me ha tocado dar el tema de epilepsia refractaria a tratamiento, o bien también denominada epilepsia fármaco-resistente. Vamos a establecer algunos términos definitorios.
Este problema de la epilepsia refractaria a tratamiento ha tenido diversas denominaciones. Se ha implementado el término de epilepsia médicamente refractaria, intratable, o en ocasiones también se le ha denominado epilepsia catastrófica. Y esto ha tenido condiciones en las que los investigadores han tenido importantes problemas en agrupar estas categorías y debido a que cada investigador ha tenido ciertas denominaciones o conceptualizaciones al respecto, se ha tenido la necesidad de tener condiciones en las que se tengan consensos. La Liga Internacional contra la Epilepsia define la epilepsia refractaria como aquella en la que se ha producido el fracaso de dos fármacos antiepilépticos en monoterapia o en combinación, tolerados, apropiadamente elegidos y empleados en forma adecuada para conseguir ausencia mantenida de las crisis. Pero vamos a ver a qué vamos a denominar ausencia mantenida de las crisis, y esto está en un periodo libre de crisis durante un año, en caso de crisis muy esporádicas. Un periodo al menos el triple al mayor intervalo intercrisis pre-tratamiento, escogiéndose el que sea mayor de ellos. El término refractario estrictamente significaría que no hay esperanza en la remisión de las crisis, es decir, que estuvieran libres de crisis. En este sentido, se ha propuesto que se debe hablar de resistencia al tratamiento, ¿verdad? Esto implicaría que una epilepsia refractaria no va a ser o debe considerarse que no va a haber imposibilidad en tratarlo. De esta manera, pues resultaría que epilepsia refractaria a tratamiento ampliamente se ha utilizado y pues vamos a continuar con esta conceptualización. En contraposición, tenemos la epilepsia sensible a fármacos. Esta o a tratamiento farmacológico. Esta epilepsia es la que el paciente va a recibir un régimen de fármacos antiepilépticos y va a ser capaz de estar libre de crisis durante un mínimo de 3 veces el intervalo entre convulsiones más prolongado previo al intervalo o 12 meses, lo que sea más largo. De ahí que hay situaciones en las que vamos a comprobar que los diferentes mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos van a tener una incidencia favorable en controlar esta complejidad de crisis. ¿Cuál es la proporción de pacientes con epilepsia fármaco resistente? Esta es una condición bastante constante. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes van a tener esta condición, pero en general, aproximadamente el 33% de los pacientes cumplen con los criterios de epilepsia fármaco resistente. Es importante señalar que esta proporción ha cambiado poco en los últimos años, a pesar de la comercialización de muchos fármacos antiepilépticos. Es decir, no por el hecho de tener un gran arsenal y medicamentos novedosos, se ha logrado abatir esta proporción de epilepsia fármaco resistente. Aunque la epilepsia refractaria pudiera remitir temporalmente, la reaparición de las crisis epilépticas es muy frecuente. Es decir, vamos a tener una condición fluctuante entre eventos o temporadas en que al paciente se le puede considerar o dentro del concepto de farmacoresistencia y otras condiciones en las que va a poder ser controlado el paciente. Pero habría que preguntarse qué factores de riesgo existen para la progresión
de la farmacoresistencia. Parece existir en este sentido una asociación entre el riesgo de desarrollo de farmacoresistencia relacionado a retraso mental, a la coexistencia de padecimientos psiquiátricos, el número de convulsiones que ocurren antes del inicio del tratamiento también suele ser importante a considerar, y la frecuencia significativa de convulsiones, es decir, entre menos crisis o eventos epilépticos, seguramente más fácil será controlar los eventos convulsivos, en tanto que un aumento significativo de crisis epilépticas va a conllevar a una mayor progresión en la farmacoresistencia. Aunque existen variaciones entre los síndromes, todas las manifestaciones epilépticas, todas las formas epilépticas podrían conllevar a una farmacoresistencia. Es así, teniendo en cuenta este ejemplo, por ejemplo, en una encefalitis de Rasmussen, que inicialmente empieza con crisis focales esporádicas y que a través del curso del proceso evolutivo podemos tener un incremento de las crisis asociado a través de meses o años incluso a un déficit motor y a una limitación o un impacto en la función cognitiva. Aún más, estos factores pronósticos en el desarrollo para una epilepsia refractaria podremos considerarlo también de acuerdo a la edad. En niños, habría que establecer si el inicio del fenómeno epiléptico inicia en una etapa menor de un año. Si la epilepsia es sintomática, es decir, está relacionado directamente a un daño estructural, si además el paciente tiene retraso mental o desarrolla un retraso global del desarrollo, si este pequeño está en la edad pediátrica, tiene una patología estructural detectada por neuroimagen, o que la frecuencia de las crisis previa al diagnóstico también haya sido refractario. Igualmente en los niños habría que considerar si las crisis se están presentando durante el primer año del tratamiento de manera semanales, o si las crisis semanales previamente al inicio del tratamiento antiepiléptico, ¿verdad?, se mantenían de una manera significativamente incrementada. En los adolescentes habría que considerar que es muy factible que se presente una epilepsia refractaria a tratamiento cuando la epilepsia es focal. Nuevamente, cuando las crisis o las manifestaciones epilépticas se asocian a retraso mental o a alteraciones psiquiátricas. Y particularmente en el adulto, también un factor pronóstico de refractariedad sería la presencia de una epilepsia focal, crisis con afectación precoz del estado de conciencia o cuando el paciente tiene múltiples crisis. Hay mecanismos involucrados en la refractariedad, ¿verdad? En este sentido, habría que tener en cuenta que los mecanismos probablemente involucrados sean multifactoriales y que no solamente sería una condición única. Así pues, podrían haber factores genéticos, trastornos, ¿verdad?, relacionados a las células blanco, a los mecanismos transportadores de las drogas o de los fármacos antiepilépticos que no alcanzan a tener una acción suficientemente efectiva dentro de la condición del parénquima cerebral, el desarrollo de tolerancia y mecanismos de acción ineficaces relacionados con los fármacos antiepilépticos y factores relacionados con la epilepsia. Es decir, aquí se implica mucho la etiología de las crisis, la progresión, más bien y sobre todo la rápida progresión de la epilepsia y los cambios estructurales que a través del proceso evolutivo del daño cerebral se van a presentar por alteración en redes neuronales. En general podemos
establecer que hay o debe considerarse una evaluación significativa, ¿verdad?, para tener un pronóstico acertado. Y la evaluación de los pacientes con epilepsia refractaria, ¿verdad?, tiene dos, y volviendo a la definición, estos pacientes que tienen 2 ensayos de fármacos antiepilépticos sin éxito, solo o combinados. Habría que identificar a los pacientes particularmente con una epilepsia pseudo-refractaria. Esto es, muchos pacientes en ese sentido van a tener una falta de adherencia terapéutica, crisis epilépticas condicionadas por el estilo de vida, es decir, pacientes que tienen alcoholismo, uso de drogas, y una herramienta importante, habría que identificar esta refractariedad aparente con el uso del videoelectroencefalograma. Ahí estaríamos identificando eventos que pudieran no ser epilépticos. Hasta un 30% de los pacientes que se asume que tienen epilepsia refractaria de tratamiento no lo van a tener, y esto mediante la ayuda del videoelectroencefalograma. Habría que establecer el diagnóstico de un síndrome epiléptico, y en ese sentido va a ser fundamental que este síndrome epiléptico lo detectemos ya sea focal o primariamente generalizado, dado que esta condición de catalogarlo focal o generalizado nos va a dar la pauta para la elección del medicamento antiepiléptico. Habría que determinar si es necesario o de manera inicial el paciente es candidato a cirugía de epilepsia debido a que pudiéramos encontrar una condición focal de la actividad epileptógena y sobre todo asociado a una lesión estructural. Obviamente, ya cuando se tiene propuesto una propuesta de cirugía de epilepsia, habría que hacer pruebas de tipo neuropsicológico. ¿Cómo elegir el fármaco antiepiléptico? En base a esta pregunta, surgirían 2 cuestiones principales. ¿Cuándo pasar de la monoterapia a la terapia combinada? Y esto, en este sentido, no hay una condición o planes y programas y protocolos debidamente establecidos. Hay muchos es de la experiencia del neurólogo y debe correlacionarlos con la patología de fondo y la progresión de la enfermedad. Y también debe elegirse sobre la base científica que esta asociación, ¿verdad?, pueda ser pueda ser como elección. Dada la probabilidad limitada de lograr una remisión a largo plazo de la epilepsia fármaco-resistente, esto implicaría que debería aumentarse el tratamiento, ya sea en número de fármacos o en dosificación. Pero esto al final no sería una solución adecuada porque podríamos caer fácilmente en una situación de efectos tóxicos. Habría que también establecer que los efectos secundarios, a veces sin llegar a tener una dosificación suficientemente elevada, podría generar un menoscabo en la actividad de la vida diaria, en la calidad de vida, porque podríamos condicionar limitaciones cognitivas e incluso de tipo psiquiátrica. La respuesta de los fármacos antiepilépticos en los pacientes, en este sentido, la respuesta farmacológica de la epilepsia de un paciente debe considerarse como un proceso dinámico más que como un proceso estático. En lugar de ser constante, el curso de la epilepsia puede fluctuar constantemente. Así, en ese sentido, un paciente que pueda tener inicialmente un síndrome de West puede evolucionar a un síndrome de Lennox-Gastaut y luego a una condición de epilepsia de difícil control en la vida adulta ya con actividad focal. Aquí mantenemos, les pongo un ejemplo de una displasia cortical que, como verán, implica una condición de refractariedad inherente. Habría que tomar en cuenta también la relación entre
fármacos y el tipo de epilepsia que se va a tratar, y en algunas condiciones algún uso de algunos fármacos pueden incrementar el fenómeno epiléptico. Hay medicamentos para crisis focales y para crisis primariamente generalizadas, y de los que se encuentran resaltados como el valproato, la motrigina, topiramato, levetiracetam, por ejemplo, pudieran utilizarse tanto para crisis focales o generalizadas. Hay causas de error en el diagnóstico de una epilepsia refractaria. La evaluación de un paciente con epilepsia refractaria en un centro especializado permitirá detectar esas pseudoresistencias. Podríamos, aquí en este sentido, tener, por ejemplo, tomar en cuenta el incumplimiento terapéutico, las enfermedades intercurrentes, la privación de sueño, el alcohol, las interacciones farmacológicas, y es muy común en ocasiones que tengamos esta condición, como aquí estoy exponiendo, como una pseudocrisis, ¿verdad? Bastante aparatosa, o una crisis real que clínicamente uno puede detectar fácilmente la progresión del fenómeno epiléptico que se inicia focal y de una manera generalizada. Hay asociaciones de medicamentos que potencialmente pueden ser útiles, que asociaciones pueden tener una vigilancia especial, y asociaciones no recomendadas. El número de fármacos antiepilépticos a aprobar en una epilepsia refractaria suelen ser muchos. La mayoría de los autores aconsejan probar prácticamente todos los fármacos antiepilépticos que se hayan comercializado, siempre que no obtengamos el control de la epilepsia refractaria y que estén indicados para el tipo de crisis de epilepsia del paciente. En epilepsia refractaria vamos a encontrar un control absoluto de las crisis epilépticas en un 6%, una reducción de la frecuencia de crisis de un 21%, pero vamos a encontrar remisiones y exacerbaciones que van a sucederse intermitentemente entre un 8 o 28%. Y hay que tener en cuenta que hay asociaciones, o cuando uno pretende asociar medicamentos, por ejemplo, topiramato con un medicamento asociado, solamente vamos a encontrar una reducción del 36%, y así sucesivamente con la motrigina, 36%, carbazepina 50%, gabapentina 26%. Es decir, podemos aquí, este círculo, este número rojo de 27%, podemos agregar un placebo a un medicamento ya antiepiléptico formal, e incluso obtendríamos un 26%. Entonces, vean lo difícil que en ocasiones es para el neurólogo hacer estas asociaciones, porque en ocasiones incluso vamos a tener una ganancia propia relacionada al tratamiento antiepiléptico. Por otra parte, habría que considerar la cirugía de epilepsia, ¿verdad?, cuando se tiene un objetivo bien determinado, y es disminuir particularmente el número de crisis, eliminando la zona epileptógena en particular. Sería una cirugía resectiva. Alrededor del 5% de los pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento quirúrgico. En el caso de que este no sea posible, se recurrirá a procedimientos tales como estimulación de nervio vago o estimulación cerebral profunda. Prácticamente sería todo. Sé que hay ponencias muy detalladas para considerar la epilepsia, que es candidata a cirugía de epilepsia. Por mi parte, sería todo. Quiero agradecer particularmente al doctor Otero y a la doctora Orozco por la invitación a participar en el presente simposio, y por lo tanto el tema que voy a abordar es el de las distintas hipótesis que pueden explicar la farmacoresistencia en epilepsia. Desde un punto de vista de alguna manera histórico,
desde el año 1860 hasta la actualidad se han diseñado y desarrollado distintos tipos de drogas anticonvulsivantes, las cuales han sido realmente muy útiles en el tratamiento de la epilepsia de lo que denominamos los pacientes sensibles. Es decir, estamos hablando de una población que representa el 60 o 70% de los casos de pacientes con epilepsia. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un porcentaje importante, constante, que se mantiene en el tiempo, de entre 30 y 40% de casos que no están respondiendo adecuadamente a dichos fármacos, aun cuando se han diseñado de última generación con pocos efectos adversos, etc. El problema radica que incluso con la combinación de todas estas drogas, cualquiera sean ellas, ese porcentaje de pacientes con farmacoresistencia se ha mantenido constante. Esto nos obliga de alguna manera a pensar que existe algún mecanismo que por algún motivo debería estar dando respuesta, es decir, no sabemos todavía por qué los fármacos fallan en las epilepsias refractarias y por lo tanto no sabemos tampoco qué hacer con el paciente distinto. Una reciente publicación de hace pocos años que revisa todas estas hipótesis de la farmacoresistencia publicadas por el grupo de Tan, Hars y el Dr. Bauer, todos de la Universidad de Kentucky, hacen perfecta revisión de todos esos mecanismos y nosotros iremos tratando de analizar cada uno de ellos en las próximas slides. El equilibrio permanente entre la dosis de una droga, su concentración plasmática y su acceso al sistema nervioso central está, entre otros mecanismos, controlado o equilibrado por la capacidad del sistema de estos transportadores presentes en la barrera para ir generando un lavado de drogas desde el sistema nervioso central hacia la periferia. El problema es cuando ese sistema se sobreexpresa por demás, y esa fue la primera noticia que se tuvo en 1995 cuando Tischler describe esa sobreexpresión de la glicoproteína P en la barrera hematoencefálica en pacientes con epilepsias refractarias del lóbulo temporal. Similarmente a lo descrito por Tischler, nosotros pudimos observar en un trabajo retrospectivo que 9 de 12 pacientes tratados quirúrgicamente por sus epilepsias refractarias no solo presentaban la alta expresión de estos transportadores en la barrera hematoencefálica, sino también en sus astrocitos vecinos y las neuronas cercanas. Y este tipo de hallazgo se ha repetido ya por muchos otros autores, confirmando la alta expresión de los transportadores, principalmente en barrera hematoencefálica, como la principal sitio de expresión de los mismos, dando origen a esta hipótesis de los transportadores. En el caso de la llamada hipótesis de los target, la misma se explica debido a cambios en la estructura molecular de los blancos terapéuticos de las drogas, motivo por el cual al producirse ese cambio ya las drogas no tendrían la afinidad adecuada y por lo tanto se produce una desensibilización. Y muchos de estos cambios, como vemos aquí en el caso del receptor GABAérgico, son producto de las propias crisis convulsivas, donde ciertas subunidades del receptor GABAérgico es modificado o es cambiado por otra subunidad y por lo tanto perdiendo la afinidad no solo por el GABA sino también por las benzodiazepinas. A su vez se suma a esa desensibilización por cambios estructurales el mecanismo de pérdida de expresión de los debidos receptores, de modo tal que las crisis convulsivas repetitivas o los propios estatus epilépticos va a generar de alguna manera la falta de expresión de esos receptores a nivel de membrana y la llamada desensibilización por pérdida de expresión, lo cual ambos mecanismos constituyen cambios farmacodinámicos inducidos por las crisis convulsivas. Un fenómeno interesante se produce ahora por la presencia de diferentes mutaciones en el receptor GABAérgico, como muestra este artículo, donde el individuo wild type no convulsivo pasa a tener perfiles convulsivos cada vez más severos dependiendo del tipo de mutación que sufra, y de alguna manera esas mutaciones van a generar también
una desorganización de los correspondientes receptores GABAérgicos y incrementando progresivamente su severidad, como está en el panel inferior, donde vemos que distintas mutaciones se asocian a convulsiones de ausencia y convulsiones febriles, otras a las llamadas convulsiones febriles plus y finalmente a síndrome de Dravet bien severos. Los receptores glutamérgicos no son ajenos a estos cambios moleculares y muchos de ellos, principalmente los vinculados al NMDA, serán de alguna manera también alterados, provocando cambios funcionales que veremos a continuación. Un aspecto interesante de los distintos receptores de tipo NMDA es que pueden ser susceptibles a modificar sus expresiones, las distintas unidades, acorde a la carga convulsiva. Y de hecho, el receptor normalmente es un tetrámero heterogéneo constituido por 2 unidades del GLUN N1 y 2 unidades del GLUN N2A y del GLUN N2B. Esa combinación puede modificarse significativamente según la carga convulsiva y reemplazarse alguno de ellos, principalmente la pérdida de la expresión del GLUN 2A y su reemplazo por 2B. Y esto es un mecanismo que genera alta susceptibilidad a nuevas crisis y por supuesto pérdida de sensibilidad al tratamiento. Y aquí también la presencia de diferentes mutaciones de la unidad GLUN N2A genera el mismo fenómeno de lo que mencionamos antes. Va a estar expresado, pero al estar mutado va a generar la misma susceptibilidad a crisis y por supuesto alto nivel de farmacoresistencia. Si bien debiéramos agregar las mutaciones mencionadas de los receptores GABAérgicos y del NMDA a esta hipótesis de las variantes genéticas, los principales trabajos están centrados en polimorfismos genéticos en las enzimas vinculadas al metabolismo de fase 1 y también de alguna manera en los genes que codifican a los transportadores de drogas. De ellos, los 2 grupos de enzimas CYP más importantes que están vinculadas al metabolismo de la mayoría de los anticonvulsivantes son los que han sido con mayor descripción y se ha encontrado poca frecuencia en la fase 2, pero se han estudiado significativamente polimorfismos combinados de los CYP y de los transportadores como marcadores de alto riesgo ciertos haplotipos asociados a pacientes con fenotipo de farmacoresistencia. Un hallazgo muy reciente ha sido de este grupo de pacientes en que se encontró que el haplotipo particular del ABCB1 está fuertemente relacionado a farmacoresistencia en epilepsia en pacientes femeninas. De esta forma podemos claramente mostrar un cierto velocímetro de los polimorfismos del gen CYP2C19, donde ciertos fenotipos tendrán una actividad absolutamente nula desde el punto de vista enzimático, serán metabolizadores muy lentos y requerirán bajas dosis de anticonvulsivantes, en tanto que ciertos otros polimorfismos serán altamente metabolizadores o ultrametabolizadores muy rápidos y por lo tanto estará asociado a cambios farmacocinéticos significativos y probablemente estén asociados a alta tasa de farmacoresistencia también. Sin embargo, también tenemos que mencionar que la hipótesis de las variantes genéticas están también relacionadas a cambios farmacodinámicos, donde se vio que un polimorfismo a nivel intrónico en el transportador, en el canal de sodio, está asociado a un mayor requerimiento de carbamazepina y de fenitoína en los pacientes para un adecuado tratamiento. También se vio que otro polimorfismo muy similar al anterior está relacionado a la resistencia a la carbamazepina a dosis normales, pero no a dosis elevadas de la misma. Por otra parte, otro polimorfismo diferente en el mismo canal mostró alta resistencia a las drogas anticonvulsivantes y esto fue confirmado por otro autor y los dos se hicieron el estudio en la misma región del norte de la India encontrando exactamente el mismo fenotipo. Y finalmente,
este otro polimorfismo donde la presencia del genotipo AG o el alelo G se asocian a resistencia a anticonvulsivantes. Esto demuestra que no solamente vamos a tener las hipótesis de las variantes genéticas asociadas a cambios farmacocinéticos, sino también a cambios farmacodinámicos que de alguna manera desensibilizan a las drogas anticonvulsivantes, como habíamos mencionado antes. La hipótesis de la llamada severidad intrínseca en realidad se basa en una descripción absolutamente fenotípica, una descripción desde el punto de vista clínico. Es decir, se ha planteado que la alta frecuencia de convulsiones previo al inicio del tratamiento resulta ser un factor predictivo muy importante del desarrollo de epilepsias farmacoresistencia o epilepsias refractarias. A su vez, la idea de que la farmacoresistencia es inherente a la gravedad de la enfermedad en sí misma, es decir, lo que yo diría a la carga convulsiva o al nivel de frecuencia de la misma y la duración de las mismas, ya sean crisis repetitivas o estatus epiléptico. De modo tal que en un esquema relativamente simpático podemos decir que vamos a tener una adecuada respuesta si el tratamiento se instala rápidamente con eficacia y obviamente una falta de respuesta con un progresivo desarrollo de farmacoresistencia a largo plazo en tanto no logremos controlar las crisis que se están produciendo. El propio Tang, que es el que realiza esta revisión, concluye que esta hipótesis por sí sola no alcanza para explicar la farmacoresistencia. Permítame entonces intentar una aproximación de la interpretación de este fenómeno acorde a la experiencia que he realizado tanto a nivel clínico como experimental relacionado a los transportadores, porque considero que la severidad intrínseca puede estar también relacionada al nivel de expresión de los mismos y ahora les vamos a explicar por qué. En base a lo mencionado, acá vemos en este gráfico resultados que han sido comunes a varios modelos experimentales de convulsiones inducidas desde el punto de vista experimental. El dato es que a la primera o segunda crisis inducida, la fenitoína genera realmente una alta tasa de protección, pero a 4 crisis convulsivas inducidas una por día, ahí el 50% de los animales ya son farmacoresistentes y cuando llegamos a 7 días de convulsiones, una convulsión por día, el 100% de los animales se convierten en farmacoresistentes. De este modo, la severidad intrínseca que se menciona en esta hipótesis, a nuestro gusto estaría relacionada en forma directa a la carga acumulada del estrés convulsivo producido y por lo tanto esto tiene que tener un sustrato molecular que lo explique. Parte puede estar vinculado a los cambios moleculares producidos en los targets, como mencionamos antes, pero también vinculado al fenómeno de la inducción de los transportadores, como vemos ahora. En la imagen de la izquierda arriba tenemos un corte de cerebro de rata donde la expresión de los transportadores, particularmente PGP, es muy escasa y solamente presente en algunos vasos. Pero a medida que avanzamos en el número de crisis que se inducen en el animal, la expresión de estos transportadores se incrementa en forma significativa, primariamente en los vasos y en los astrocitos relacionados a los mismos, pero si la cantidad de crisis se continúa en el tiempo, ya empiezan a reclutarse neuronas positivas, aún neuronas alejadas de los vasos, y a 7º día el 100% de los animales se convierten en resistentes cuando el parénquima cerebral prácticamente está totalmente cargado de la expresión de este transportador. El experimento que mencioné recién estaba desarrollado con una droga proconvulsiva que es el ácido 3-mercaptopropiónico. En este caso ahora lo que vemos es el mismo modelo o similar, induciendo las crisis convulsivas con pentilentetrazol. Y nuevamente vamos viendo cómo a medida que avanzan las crisis convulsivas se incrementa significativamente la expresión de la glicoproteína P y por supuesto la refractariedad de esos animales, ya sea a 4 o a 7 días de crisis convulsivas producidas. Lo interesante es que tanto en el modelo anterior con mercaptopropiónico como en este, si continuábamos en el tiempo induciendo más crisis convulsivas, los animales simultáneamente todos juntos desencadenaban un estatus epiléptico fatal.
Es decir, que a la larga la alta carga de crisis convulsivas que va empeorando cada vez más de alguna manera el score de Rossini, que genera cada vez crisis más severas, más duraderas y terminan desembocando en un estatus convulsivo. De modo que en definitiva la severidad intrínseca se incrementa a medida que se acumula el estrés convulsivo, desencadenando estatus epiléptico y SADEP, y va acompañado esto con una altísima carga de expresión de los transportadores a nivel cerebral. Si de severidad intrínseca se trata, las displasias corticales, entre ellas la esclerosis tuberosa, constituye uno de los síndromes epilépticos más severos y que solamente se está hoy por hoy generando tratamiento adecuado con la cirugía de la epilepsia, más allá del tratamiento con inhibidores del mTOR como la rapamicina, etc. Lo interesante es que en estos casos, fíjense cómo de alguna manera la expresión de los transportadores está presente no solo en las neuronas displásicas como las células balonadas que vemos en la primera imagen grande, sino también en otro tipo de células del mismo área epileptogénico que incluye astrocitos, microglia, vasos, etc. Pero no está solo la glicoproteína P, sino también el MRP. Y otra patología altamente convulsiva, también perteneciente al mismo síndrome de esclerosis tuberosa, por las mismas mutaciones de amartina o tuberina, es el astrocitoma gigante subependimal, donde aquí vemos particularmente un patrón de expresión muy interesante, donde no solo está expresado la PGP y el BCRP, sino también el CD34. Los tres son conocidos biomarcadores de lo que se denomina Site Population Stem Cell, lo que puede dar lugar a las recaídas progresivas de este tipo de tumores, y que también son marcadores constitutivos de células absolutamente inmaduras y por ello su gran farmacoresistencia. La llamada hipótesis de la red neuronal se basa en el estudio anatómico y estructural de distintos modelos experimentales de epilepsias y epilepsias refractarias y en las observaciones realizadas en las biopsias de pacientes principalmente tratados con cirugía de la epilepsia del lóbulo temporal. Y claramente dice que se basa en la degeneración inducida por convulsiones y la remodelación de la red neuronal que suprime el sistema anticonvulsivo inhibitorio endógeno e impide que los anticonvulsivantes accedan a sus blancos neuronales, es decir, a sus blancos terapéuticos. Y por otra parte, también la formación de nuevos circuitos de tipo excitatorio y de tipo aberrantes. Bueno, esta es una explicación absolutamente anatómica y su base molecular o su sistema de inducción todavía no se conoce con exactitud. La primera evidencia de esta hipótesis farmacocinética se basa en la descripción de una paciente, una lactante, que en el año 95 recibimos y se interna en terapia intensiva por crisis casi continuas y recibe 9 dosis de carga de idantoína, las cuales no logran frenar sus crisis convulsivas y a su vez al ir a hacer el monitoreo, es decir, el dosaje del nivel de idantoína en plasma, sus valores eran excesivamente bajos. Un dato que no podíamos creer ni los médicos ni nosotros mismos, y que esa paciente era una esclerosis tuberosa que con la lesión vista allí en la tomografía y cuya biopsia cerebral mostraba la sobreexpresión de la glicoproteína P. Lo interesante es que no había manera de que los niveles de idantoína alcanzaran el rango terapéutico y en la última dosis hicimos una especie de curva de desaparición plasmática de la misma y como ven, a la media hora de la administración intravenosa de la idantoína ya estaba en un rango absolutamente subterapéutico. Y esto finalmente fue publicado en el 99 en ese artículo de Pediatric Neurology. Vemos un caso pediátrico de epilepsia refractaria que debió ser tratado quirúrgicamente con altísima expresión de la glicoproteína en las neuronas del foco epileptogénico y que venía con niveles subterapéuticos persistentes de las 3 drogas que estaba recibiendo y de la cual el valproico llevaba el 100% de sus controles por debajo de rango. En una curva de desaparición plasmática de la fenitoína que estaba acelerado, la administración de nimodipina bloqueante de estas bombas logró enlentecer dicha velocidad de desaparición. Este mismo criterio fue observado en otros 2 casos con valores subterapéuticos persistentes de una de las varias drogas que recibían
y cuando se administró la nimodipina se logró un paulatino incremento de esos niveles llegando a rangos terapéuticos, y durante esos periodos los pacientes permanecieron libres de crisis o con una significativa disminución de su frecuencia. En este caso lo que estamos viendo es un estudio dinámico del transporte de un material radioactivo, un trazador como es el Sestamibi marcado con tecnesio, que a concentraciones muy bajas como trazador y con altísima sensibilidad realizado por cámara gamma, pudimos ver que lo que sería el vaciamiento o el traspaso hepatobiliar de este compuesto está significativamente acelerado en los pacientes con epilepsias refractarias y no tiene diferencia entre controles y los pacientes con epilepsias sensibles, es decir, los pacientes respondedores. Lo interesante es que este mecanismo está hablando de un proceso de altísima expresión del sistema de la glicoproteína P a nivel hepatobiliar, dado que el Sestamibi es un sustrato exclusivo y exquisito de dicho transportador, con lo cual no hay ninguna duda que este sistema de transporte está significativamente incrementado en los pacientes con epilepsias refractarias. Y de hecho, dos de los pacientes que fueron tratados con nimodipina como bloqueante cálcico, similar a lo que vimos en los casos pediátricos, recuperaron una cinética normal como los pacientes respondedores. Y en todos los casos que fueron a la cirugía, que fueron 5, en todos sin excepción se encontró simultáneamente la glicoproteína sobreexpresada en las neuronas correspondientes al área epileptogénica resecada quirúrgicamente. En este estudio clínico, donde evaluamos en forma retrospectiva 21.040 mediciones de drogas anticonvulsivantes, las más comunes, hidantoína, fenobarbital, valproico y carbamazepina, correspondiente a 3.279 pacientes pediátricos, resulta que hemos encontrado altísimos niveles altísimo porcentaje de niveles subterapéuticos persistentes de dichas drogas anticonvulsivantes, donde la más predominante fue la difenilidantoína, descartando cualquier tipo de posibilidad de problemas de compliance, de calidad de droga o de alguna manera fallas en la calidad de capacidad de dosaje de la calidad del laboratorio. No nos quedó ninguna duda de que se trata de un problema de tipo fenotípico, donde se acentúa significativamente en los pacientes cuando están en largos periodos de internación. Esto está indicando que el sistema de metabolismo y eliminación de fármacos se incrementa en forma significativa debido a la situación crítica de dichos pacientes, como vemos en los dos gráficos que están allí identificando niveles subterapéuticos persistentes en largos periodos de internación para hidantoína y fenobarbital. Este mismo patrón también se pudo observar con el valproico y carbamazepina en menor proporción. Finalmente, todos estos resultados expuestos más el de otros autores que coinciden en las observaciones aquí descritas dieron lugar a Tang para proponer la hipótesis farmacocinética de la farmacoresistencia, es decir, que la sobreexpresión del sistema de metabolización de las drogas y la sobreexpresión de los transportadores restringen su absorción, restringen la biodistribución de los fármacos, incrementan su excreción y disminuyen su capacidad de acceso de las drogas al sistema nervioso central. Y a su vez, en algunos casos, no en todos, significativamente pueden estar generando modificaciones en el steady state de las drogas circulantes en plasma y generando lo que hemos denominado el fenotipo de niveles subterapéuticos persistentes de los fármacos. Acorde a todo lo mencionado, entonces los mecanismos que pueden explicar las distintas hipótesis de la farmacoresistencia en epilepsia y el por qué el comportamiento tan diferencial del paciente distinto, sin ninguna duda los transportadores son parte de la hipótesis de los transportadores, obvio, pero también son parte junto con SIB de la hipótesis farmacocinética. Y si nos fijamos, en parte la hipótesis de las variantes genéticas, de los polimorfismos de los distintos genes, incluyen a los SIB e incluyen también a los transportadores, los que van a impactar obviamente en esa farmacocinética antes mencionada.
y por parte de los experimentos que hemos realizado y hemos mostrado, los transportadores también forman parte de alguna manera de uno de los muchos mecanismos que pueden explicar la llamada hipótesis de la severidad intrínseca en epilepsias fármaco-resistentes. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy dispuesto luego para la discusión de cada. Buen día. Hoy trataremos la epilepsia fármaco-resistente desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico en el paciente pediátrico. Como bien sabemos, la epilepsia afecta de una forma importante a la población menor de 18 años. En cuanto a las causas, el 70% de los casos se desconoce cuál es el origen de la misma. Y obviamente la epilepsia mal controlada o fármaco-resistente tiene un gran impacto desde el punto de vista socioeconómico. En cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, durante los primeros años de vida es cuando se desarrollan principalmente los conectomas, las vías funcionales, y en los primeros 20 años es cuando se logra obtener la mayor mielinización del sistema nervioso central. La cirugía como tal es una alternativa cuando los fármacos antiepilépticos fallan. En los últimos años se han desarrollado innovaciones en cuanto al diagnóstico y localización, en cuanto a las técnicas quirúrgicas de mínima invasión, así como en las técnicas de neuromodulación y de investigación. Como bien sabemos, el 35% de la población con epilepsia es refractaria. En Estados Unidos, la epilepsia tiene una prevalencia de 3 millones, donde cerca de 1 millón de pacientes tienen epilepsia refractaria. Sin embargo, son muy pocos los casos que llegan a cirugía de forma anual, menos de 3.000 cirugías resectivas al año y menos de 4.000 procedimientos de estimulación del nervio vago y estimulación cerebral profunda se realizan para el control de la epilepsia. Algo que llama la atención es que la duración de la misma al momento de llegar a cirugía, el periodo de la enfermedad suele ser muy largo. Las características de los niños con epilepsia fármaco-resistente son importantes considerarlos. ¿Por qué razón? Porque su presentación es de tipo difusa, los tipos de crisis son generalizadas, pueden ser extratemporales y corticales. Los focos epileptogénicos generalmente no son pequeños, presentan numerosas crisis por día, el inicio temprano de la fármaco-resistencia y el desarrollo de epilepsias catastróficas con regresión en el desarrollo neurológico conductual son más frecuentes en la población pediátrica. Los criterios para referencia y evaluación de niños con epilepsia están dirigidos principalmente a la fármaco-resistencia temprana, a los síndromes epilépticos no clasificados por la INAI, a la epilepsia asociada con retraso o regresión del desarrollo en los últimos 2 años y a las epilepsias de tipo lesionales. Este es un artículo de una guía clínica para la evaluación preparatoria de cirugía de epilepsia, donde se enfocan principalmente las recomendaciones en la cirugía del lóbulo temporal y se hace un análisis de otra serie de publicaciones de acuerdo a los niveles de evidencia para la misma. En cuanto a los objetivos de la cirugía, los principales son estos 3 puntos. El primero es el control de las crisis convulsivas, el segundo la prevención de lesión cerebral o interferencia en la función cerebral normal, y en la población pediátrica se espera un cese de las crisis de forma temprana que permita un desarrollo neurológico adecuado. En cuanto a las indicaciones de cirugía resectiva, están fundamentalmente dirigidas a las crisis focales, a la presencia de un foco localizado en una región de corteza segura para su resección y a la falla de 2 a 3 antiepilépticos. La localización del foco epileptogénico puede ser a través de imágenes estructurales por resonancia magnética, de estudios interictales como el SPECT o el PET, así como el videoeje y los estudios de neuropsicología y neuropsiquiatría que permiten
establecer las áreas funcionales dañadas. En cuanto a las indicaciones de registros invasivos, están dirigidas a los casos en los cuales los datos no son concordantes entre la anatomía y la fisiopatología de las crisis, y cuando la patología afecta más de un área de fuente cortical, y también cuando se pretende realizar una reintervención por cirugía fallida. Los algoritmos de tratamiento de cirugía actualmente están enfocados en tratar la epilepsia focal y la epilepsia generalizada. La focal puede ser de tipo lesional o no lesional, y esto va a ser evidente a través de los estudios de resonancia magnética. Cuando es de tipo lesional, que se ha demostrado por resonancia magnética y por estudios funcionales una concordancia entre ambos, generalmente pueden ser pacientes que deban ser llevados a una cirugía de tipo resectiva o ablativa o a una desconexión del foco epileptogénico. Generalmente esto tiene un buen pronóstico en cuanto al control de las crisis. Cuando no hay una lesión evidente por imagen de resonancia magnética, se deben de buscar, identificar a través de otra serie de estudios funcionales o metabólicos, a través de una tomografía por emisión de positrones o por un SPECT cerebral para evaluar las zonas de hipometabolismo, la magnetoencefalografía, los test neuropsicológicos o los test de Wow. En estos casos, si no hay una opción de cirugía resectiva, se pueden llevar a cabo opciones de tratamiento paliativo, como son las resecciones parciales en áreas elocuentes de corteza funcional, la remoción de uno o varios focos múltiples con ablación a través de cirugía abierta o desconexión, y también la neuromodulación a través de la estimulación del nervio vago o la estimulación corticotalámica, así como la diafragmentación a través de la callosotomía o la disección subclínica. En los casos de las epilepsias generalizadas, donde no es posible hacer una resección del foco epileptogénico, se tienen las opciones paliativas de estimulación del nervio vago o la callosotomía, esta última principalmente en pacientes con crisis, donde predominan las crisis atónicas. El mejor pronóstico dependerá del tipo de crisis, de la lateralización y localización de las mismas, así como del substrato patológico lesional o no lesional, así como la habilidad de visualizar las anormalidades anatómicas y funcionales a través de los estudios de imagen. Las tecnologías permiten mejorar las fuentes de localización a través de análisis de la fuente eléctrica y localización con el BESA y LORETA, así como la oscilación de alta frecuencia y análisis de localización ultralenta, así como la mejor calidad de imagen anatómica a través de secuencias de tensor y difusión de imagen por resonancia magnética. Otros estudios de imagen funcional son la tomografía por emisión de fotón único durante el periodo vital, así como el corregistro durante la realización del PET, los estudios de resonancia funcional y tractografía, y los mapeos funcionales corticales y la estereoelectroencefalografía. Asimismo, también los estudios histopatológicos detallados de las displasias corticales. Algo que es importante recalcar es que la resonancia funcional requiere la cooperación del paciente y a veces es imposible realizar en los niños. En cuanto a la cirugía resectiva, en general el 89% quedan libres de crisis o con únicamente raros eventos convulsivos. Esto disminuye de una forma importante la mortalidad por muerte súbita. En cuanto a la cirugía resectiva, generalmente está enfocada a las lobectomías y la cirugía de tipo desconectiva, como son la callosotomía, la transección subpial múltiple, la hemisferotomía o la hemisferectomía anatómica. En cuanto a la neuromodulación en epilepsia farmacoresistente, desde hace cerca de 30 años se utiliza la estimulación del nervio vago, y en los últimos 20 años la estimulación cerebral profunda, así como la estimulación magnética transcraneal,
que han reportado buenos resultados en cuanto al control de las crisis convulsivas. Las técnicas de mínima invasión se han enfocado en los últimos 10 años a la ablación con láser o radiofrecuencia mediante la colocación estereotáctica de electrodos dirigidos principalmente a la amígdala y hipocampo y a los hamartomas hipotalámicos. En cuanto a la estimulación cerebral profunda en epilepsia, conociendo las conexiones que tiene y los conectomas que tiene el tálamo hacia las diversas áreas corticales, el núcleo centromediano es el que predominantemente se utiliza para la estimulación profunda debido a que está altamente conectado a áreas corticales, incluyendo la corteza prefrontal. En cuanto al sistema corticotalámico, la respuesta cerebral a la estimulación del núcleo centromediano se utiliza para el tratamiento de la epilepsia neocortical regional y se realiza a través de la colocación de electrodos dirigidos hacia este núcleo, colocados a través de sistemas estereotácticos para la estimulación profunda. Como bien sabemos, la epilepsia farmacoresistente impacta de forma significativa en la mortalidad y la calidad de vida del paciente y la familia. El pronóstico con cirugía es mejor comparado con la terapia farmacológica familiar. En el Hospital de Pediatría, la cirugía de epilepsia se inició en 1963 con el doctor Daniel González y González. Y estas son imágenes de los procedimientos que nosotros ofrecemos desde el punto de vista quirúrgico para el tratamiento de nuestros pacientes para el control de las crisis convulsivas a través de procedimientos con neuronavegación, con ultrasonido y la electrocorticografía transoperatoria, la resección de lesiones focales como son los tumores disembrioplásticos neuroepiteliales, los procedimientos de hemisferotomía o hemisferectomía y la estimulación del nervio vago. Este es un caso que tratamos hace 2 años de una epilotopia hemisférica donde se realizó una hemisferectomía anatómica con un buen resultado desde el punto de vista de control de crisis. El paciente actualmente se mantiene sin crisis convulsivas y sin fármacos antiepilépticos y se encuentra en rehabilitación para la deambulación y el lenguaje. A partir de 2005 se crea el Grupo para el Estudio y Tratamiento de los Pacientes con Epilepsia en el Instituto Mexicano de Seguro Social, a través del cual durante estos años hemos discutido 75 casos de pacientes para tratamiento quirúrgico, de los cuales el promedio de edad tenían 9.2 años y predominaron los varones en el 68% de los casos, con crisis focales en el 74% de nuestros pacientes. 17 de estos pacientes fueron evaluados a los 6 y 12 meses y 11 de ellos a los 24 meses posterior a la cirugía. En esta tabla se ejemplifica el tipo de procedimientos que nosotros hemos efectuado a lo largo de este tiempo con estos pacientes, donde predominan la cirugía de tipo resectiva y solamente en 11 casos se han colocado estimuladores del nervio vago. Y en otros casos se han realizado cirugías de tipo desconectivas. En cuanto a los diagnósticos histopatológicos, 38 casos fueron de displasias corticales, 13 casos de encefalitis de Rasmussen y 8 de nuestros casos estaban asociados a neoplasias como tumor disembrioplásico neuroepitelial. Esta es otra de las tablas con las características de nuestros pacientes, donde podemos ver el tipo de crisis que presentaban nuestros pacientes, así como el tiempo de evolución en años, la afectación monolobar o multilobar, el tipo de cirugía efectuado en ellos y el diagnóstico histopatológico. Esta es otra tabla donde se hace el análisis de los resultados quirúrgicos al año y a los 2 años posteriores a la intervención de estos pacientes y donde podemos ver un buen control de las crisis convulsivas al año y a los 2 años posteriores a la cirugía.
En cuanto a la respuesta que obtuvimos en nuestros pacientes de acuerdo a la clasificación de Leila, tuvimos una buena respuesta en el primer año posterior a la cirugía en los pacientes que se siguieron a lo largo del tiempo, donde tuvimos un buen control en el 70% de los casos en el primer año y un 81% de buen control de las crisis a 2 años de seguimiento. En conclusión, las displasias corticales, así como la encefalitis de Rasmussen y los tumores disembroplásicos son las principales causas de epilepsia fármaco-resistentes en nuestra población tratada. La opción quirúrgica es de primera elección en estos pacientes y en el seguimiento a 2 años, como vimos en los gráficos anteriores, el 70% se encontraron libres de crisis al año y a los 2 años el 81% de ellos, quedando en una clase 1 de Leila. Y otro punto que es importante, la hemisferectomía es efectiva y sigue siendo el tratamiento de elección en encefalitis de Rasmussen, controlando las crisis convulsivas entre el 80 y 90% de los pacientes. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de los resultados neuropatológicos de pacientes pediátricos con epilepsia farmacoresistente que fueron sometidos a cirugía. Soy la doctora Sandra Orozco, estoy en la unidad de investigación en enfermedades neurológicas del Hospital de Especialidades. La epilepsia en la edad pediátrica es muy importante porque en estudios epidemiológicos y de cortes muy grandes se ha observado que las crisis epilépticas o la epilepsia se presentan más, tiene mayor incidencia en la edad pediátrica y en la edad adulta. Esta epilepsia en la edad pediátrica se ha asociado a un retraso en el desarrollo, a deterioro cognitivo, tienen una mala calidad de vida los pacientes y tiene un mayor riesgo de lesiones y muerte súbita. Por eso es importante que un control temprano de las crisis puedan frenar todos los procesos que están llevándose a cabo y eviten un retraso en el desarrollo de los pacientes. La ILAE sugiere algunas indicaciones para referir a niños a un centro de cirugía de epilepsia, como son la persistencia de crisis generalizadas y de acuerdo a la nueva terminología de la ILAE, lo que es epilepsia fármaco-resistente es que 2 o 3 fármacos en diferentes concentraciones y con sus niveles adecuados no son controladas las epilepsias, entonces vamos a sugerir que es una epilepsia fármaco-resistente. Inclusive en aquellos en que las resonancias magnéticas en imagen no den una lesión como tal, es importante considerarlo para una cirugía de epilepsia. Por ejemplo, los niños menores de 2 años es importante referir para prevenir el retraso en el desarrollo y que vaya a desarrollar posteriormente una encefalopatía epiléptica, principalmente si hay crisis diarias. Y esto conlleva a que cada vez vaya incrementándose el número de crisis, entonces va a ser más difícil controlar estas crisis. Hay casos especiales que desde un inicio, cuando se identifica una lesión estructural, pues ya se sabe que debe ser sometido a cirugía de epilepsia. Esto es muy importante porque en la edad pediátrica es importante detener todas estas alteraciones que se dan por la actividad epiléptica descontrolada, porque hay procesos todavía que no han sido terminados durante el desarrollo del cerebro, principalmente los relacionados con la plasticidad y la sinaptogénesis que se dan después del día 7, al recién nacido hasta los 36 meses de edad. Todavía hay procesos muy importantes que se están llevando a cabo en un cerebro de un niño que son importantes para que en un adulto se establezca el desarrollo de un cerebro normal. Si hay interrupción de estos procesos, entonces vamos a tener alteraciones tanto de corto como a largo plazo. En México existen pocos centros especializados de cirugía de epilepsia pediátrica que cuenten con áreas especializadas para controlar estas crisis. Después de que hay una cirugía de epilepsia, es importante identificar aquellas alteraciones que nos permitan definir el tipo de epilepsia o lo que originó la epilepsia y cuál va a ser el pronóstico de este paciente que ha sido metido a cirugía de epilepsia.
Después de que se determina y el grupo multidisciplinario decide que este paciente se va a beneficiar con una cirugía para su control de sus crisis, con todo el monitoreo que se hace intraoperatorio y con la identificación de la estructura que se va a obtener, pues se obtiene el fragmento de tejido, el cual es sometido a diversos estudios de acuerdo con la Escuela de Patología de Alemania, Blum et al. Es importante identificar cada sección del cerebro para estudios microanatómicos de luz con focal electrónica, y si se puede ayudar de la microscopía, de la biología molecular, es muy importante también en que nos ayude a identificar estas alteraciones que está produciendo la actividad epiléptica. En una serie de casos del 2006 al 2020 que fueron sometidos a cirugía de epilepsia y que fueron en este grupo multidisciplinario atendidos para ver si se beneficiaban estos pacientes, encontramos que el 25% de los pacientes pertenecen al grupo de estas enfermedades determinadas como enfermedades de epilepsia de origen autoinmune, y el restante, que es el 37%, es los trastornos del desarrollo. Hay una menor proporción de pacientes, como por ejemplo con epilepsia del lóbulo temporal, algunos con astrocitoma, con quiste aracnoideo, con malformaciones vasculares, que también están ocasionando esta epilepsia farmacoresistente, pero hay en menor proporción en relación con estas dos alteraciones que se encuentran en esta edad. Vamos a enfocarnos principalmente a estas alteraciones del desarrollo, que es el 37%. De acuerdo a la ELAE, hay una clasificación de estos trastornos del desarrollo que están ubicadas en 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1, que es podríamos decir la menos perceptible y la mejor, entre comillas, benigna, es poco perceptible en los estudios de imagen. La tipo 2, que le llaman de tipo aislada, son las que se encuentran alteraciones ya muy robustas, citológicas, y que a veces se alcanzan a identificar muchas veces en los estudios de imagen. Cuando ya son muy evidentes, como ahorita voy a presentar unos casos, pues se alcanzan a ver notoriamente en los estudios de imagen. Y tenemos la tipo 3, que vienen relacionadas con una alteración, a una lesión principal, y que el tejido adyacente está involucrado en esta patología, sufre algunas alteraciones en la migración, en la proliferación o en lo que referimos como trastornos del desarrollo. Lo más importante es identificar estos trastornos del desarrollo. Por ejemplo, en la zona subventricular las neuronas migran para ser posicionadas en sus diversas capas, y entonces ahí hacer sus contactos sinápticos y hacer sus funciones fisiológicas tanto a nivel subcortical como intracortical. Aquí tenemos una corteza cerebral normal con sus 6 diferentes capas y el posicionamiento de sus neuronas y tamaño en donde deberían de estar en un cerebro normal. En el caso de estos pacientes, encontramos que hay una gran proporción de pacientes con la displasia cortical tipo 3B, seguido por la 2A y algunos otros subgrupos de este tipo de displasias. Estos tipos de displasia tienen diferentes actividad epiléptica, generalmente de origen focal y algunos secundariamente generalizado. Las cirugías que se hicieron en este tipo de pacientes fueron principalmente en la tipo 3. Vemos que las lobectomías es la más importante. En los casos donde hay una secundariamente generalizada o ya tiene una actividad epiléptica en ambos hemisferios, se hace una lesinectomía. Cuando se hace una hemisterectomía, en algunos casos que la mitad del cerebro no se desarrolló, o en el caso de las enfermedades de Rasmussen también se hace este tipo de cirugía, y los otros son ya en menos proporción. Las que más se han operado en este grupo de grupo focal, aquí la distribución de fueron principalmente de tipo 3, la 2 y de tipo 1, y la generalizada principalmente también fueron de 3, pero hablemos de que esta crisis generalizada normalmente viene secundaria al foco inicial que fue focal. Aquí les pongo 3 ejemplos de estos tipos de displasia. Tenemos la 1A, que es poco perceptible en los estudios de imagen, donde se observa que las neuronas están distribuidas de manera en escalera y no tienen su distribución como debería estar en una corteza cerebral normal.
La 1B, vean la mala distribución tangencial que no forma estas capas corticales. Hay algunas partes donde inclusive no hay neuronas, hay separación y no podemos identificar tampoco de manera adecuada estas capas y el tamaño de las neuronas no es correspondiente a cada una de las capas. Aquí deben estar las piramidales de estas grandes en estas dos capas y sin embargo no logra identificarse. Y la más severa es la hemimegaencefalia, lo que yo les mencionaba, que es muy evidente en un estudio de imagen donde no se observa que el cerebro esté bien desarrollado con la parte, podríamos decir, del hemisferio derecho y vemos que la distribución de las capas pues no es la adecuada como debería estar en 6 capas. Inclusive una capa de la primera capa es muy larga y este es un caso con una actividad epiléptica en todo el hemisferio completamente descontrolada. Aquí vemos en estudios neurocitológicos, por ejemplo, la 2B o 3, que hay una alteración en el tamaño y en la forma de las neuronas y en el posicionamiento de las neuronas. En el tumor desembrioplástico hay neuronas flotando en una malla fibrilar altamente glial y algunas que no pueden identificarse. Utilizamos un marcador solamente para los núcleos neuronales y vean que hay unas neuronas que ni siquiera están desarrolladas. Y otras, sin embargo, están de un tamaño, este es un núcleo, de un tamaño muy grande los núcleos y aunque estén bien posicionadas, estas se llaman neuronas dismórficas. En el caso de las que están asociadas a alteraciones de una lesión, por ejemplo, una malformación vascular, vean aquí el tamaño de esta malformación vascular que está alterada y tiene una gran cantidad la marcamos con actina de músculo liso, todo esto marca los vasos que están fuera de la superficie meningia, pero que afectó el desarrollo del cerebro. Estas son otro tipo de alteraciones que del tejido adyacente va a sufrir este tipo de alteraciones en el desarrollo. En el caso de un astrocitoma, vean el tejido adyacente que tampoco no tiene bien formadas las capas. Y en el caso del tumor desembrioplástico, aquí también tenemos que la corteza adyacente al tumor desembrioplástico tampoco se desarrolló de manera adecuada. El caso de los pacientes con encefalitis de origen autoinmune, que es el otro grupo más importante que es más prevalente en este hospital, es un estudio de casos de 25 pacientes, se observa que en algunos casos no se ve alteraciones en estudios de imagen y en otros ya se empieza a notar algunas alteraciones en la corteza cerebral. Este tipo de epilepsia intratable se necesitan estudios prequirúrgicos para identificar las alteraciones autoinmunes, que si está relacionada con anticuerpos que genera normalmente el paciente contra una proteína, principalmente la de tipo glutamato, el GLUR2R3, que gracias a un grupo multidisciplinario para hacer este diagnóstico, podemos tener nosotros la certeza de que se trata de una encefalitis de origen autoinmune, tanto estudios neurocitológicos, tanto estudios también de citometría de flujo y de Western blot para identificar que esta proteína efectivamente está generando autoanticuerpos de la clase IgG contra esta proteína. De esta forma identificamos dos grupos de pacientes, los que tienen enfermedad activa y la enfermedad remota, o sea, la que están en fase aguda, que de acuerdo a los estudios recientes identifican que está entre el primero y el sexto mes de inicio de esta respuesta autoinmune y la remota cuando ya está en fase crónica y tardía. Observamos que la enfermedad autoinmune de Rasmussen activa tiene una gran cantidad de linfocitos T y la remota reduce notablemente el porcentaje de linfocitos T, aunque en ambos casos estos linfocitos T aún estén activados, pero el número de linfocitos T que tienen estos líquidos cefalorraquídeos que se hacen, vemos que todavía se encuentran de manera muy importante. Uno de los primeros marcadores que hacemos para identificar si efectivamente se trata de este tipo de enfermedad es ver que si hay rompimiento de estas barreras que le llaman la barrera hematoencefálica y una entrada de proteínas, principalmente la extravasación de albúmina, hace que se genere una respuesta inflamatoria también asociada a esta y principalmente la de tipo celular. Vemos en este tejido de pacientes en la enfermedad activa que tiene una gran cantidad
de células CD4 y CD8 en el parénquima cerebral y formando estos acúmulos de linfocitos, tanto perivasculares como en el parénquima cerebral. Veamos aquí la activación de los macrófagos marcando la microglía en la enfermedad activa que está en la superficie meningia a nivel perivascular en el parénquima cerebral, y ya está en el parénquima cerebral activados estos macrófagos del sistema nervioso central. En la enfermedad remota vemos que ya hay pérdida celular muy importante que está formando ya esta malla fibrilar por la glía, pero hay una menor cantidad de microglía activada de CD4 y CD8, ya se ha reducido notablemente. Y también vemos alteraciones a nivel vascular muy importantes en esta enfermedad remota, que ya hay pérdida de la continuidad de los vasos, y hay estas estructuras que se empiezan a crecer precisamente en estos vasos y ensanchamiento de los pies de los astrocitos. Aquí vemos un caso de enfermedad activa que todavía no se ha roto esta estructura vascular, y alcanzamos a localizar cómo extravasan los linfocitos al parénquima cerebral a través de la superficie meningia. Cuando se hizo un estudio para ver si estos pacientes postquirúrgicamente se reducía su respuesta inmune, observamos que postquirúrgicamente se reducían en un grupo muy importante de pacientes, no todos pudieron estar activados, pero los que se mantenían arriba aún no tenían control de las crisis. De esta forma concluimos que debe hacerse algún estudio citológico y de biomarcadores para tener el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes e identificar cuál es la causa. Se puede obtener un banco de suero, de plasma de DNA y de tejido, muy importante para futuros estudios. Aquí les quiero dar las gracias a todo el grupo multidisciplinario para el estudio de la epilepsia farmacoresistente, y aquí estamos la gran parte del grupo que está conformado este grupo. Gracias.